bienvenidos a esta transmisión especial de Canal 20 Congreso TV. Ya estamos listos para llevarles estas audiencias públicas de ejecución presupuestaria correspondiente a este 2015. En este momento, las autoridades del Banco Central de Honduras. Así que a continuación vamos a dejarlos con más detalles. Muy buenas tardes. Queremos dar la bienvenida a los compañeros diputados que nos acompañan en esta sesión, audiencia pública, así como al vicepresidente del Banco Central, licenciado Manuel Bautista, así como a los funcionarios de la Dirección Administración del Banco Central de Honduras. Es para nosotros un proceso de audiencias públicas en el cual también a través de este medio de comunicación y con instrucciones del presidente del Congreso, Mauricio Oliva, hemos venido implementando esta mecánica de dar a conocer las interioridades de análisis por parte del Congreso Nacional, específicamente la Comisión de Presupuesto. Esto viene a fortalecer no solo la institucionalidad, sino las metodologías de divulgación de información hacia la ciudadanía y para nosotros también tener un mejor acercamiento y conocimiento de la ejecución del presupuesto del presente año fiscal. Si bien es cierto, estamos ya prácticamente en el mes de octubre, es aún más valioso porque se aproxima el análisis del presupuesto del año 2016 y en este caso pues hemos estado en esta jornada de análisis y discusión de la ejecución del gasto de casi todas las instituciones del Estado y en esta oportunidad pues le damos bienvenida al Banco Central de Honduras, quien por mandato constitucional y su propia ley tiene funciones trascendentales en la vida económica de nuestro país. Sabemos pues que el Banco Central tiene un presupuesto operativo y un presupuesto ligado a los costos de la operación, de la ejecución de su mandato de hacer política monetaria, más los otros ingresos por intermediación o por política cambiaria. Entonces les damos la bienvenida y los dejaríamos a ustedes. Nosotros tenemos la presentación que la van a hacer. Vamos a hacer pues la presentación de parte de ustedes y posteriormente abriríamos para las consultas. Aunque si la diputada Doris o el presidente de la comisión también estima conveniente en el proceso de la presentación hacer alguna consulta, pues también lo podríamos hacer. Entonces, buenas tardes y daríamos inicio con la presentación. Bienvenidos. Muchas gracias, licenciada Gabriela Núñez, presidenta de la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional. Muchas gracias, licenciado Francisco Rivera, también, que es el presidente de la Comisión Ordinaria de Presupuesto del Congreso Nacional, y a doña Doris Gutiérrez, una destacada diputada de nuestro Congreso Nacional también, y a todos los aquí presentes. El Banco Central de Honduras, dentro de su responsabilidad y como una institución descentralizada del Estado, una institución autónoma, tiene también la obligación de rendir cuentas y de presentar su ejecución presupuestaria ante el Congreso Nacional como se ha pedido. Agradecemos esta oportunidad. La licenciada Iris Aguilar es la que nos va a hacer la presentación como encargada del presupuesto del Banco Central de Honduras. Y nosotros como equipo vamos a estar abiertos a cualquier consulta que se pueda dar. En nombre de todos. Y en la parte de los objetivos estratégicos los va a plantear y los va a presentar el licenciado Gustavo Pineda, que es el jefe del Departamento de Organización y Planeamiento del Banco Central de Honduras. Y con el permiso de ustedes vamos a iniciar entonces la presentación, cediéndole la palabra a la licenciada. ¿Quién iniciaría primero? El licenciado Gustavo. No, con este, perdón, este de acá. Miren, si está bueno. Bueno.
Muy buenas tardes, señores diputados. Pues nuestro saludo de parte de los empleados y funcionarios del Banco Central de Honduras. En cuanto a la parte de los objetivos, ¿verdad? En coordinación con lo que es la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Coordinación General del Gobierno, se han establecido, ¿verdad?, los resultados de gestión y objetivos estratégicos, ¿verdad?, dirigidos básicamente, ¿verdad?, a la meta que se nos ha, o al objetivo que se nos ha planteado por parte de nuestra ley, ¿verdad?, la ley del Banco Central, que es velar por el mantenimiento del valor interno y externo de la moneda nacional, así como del funcionamiento y sostenibilidad de los sistemas financieros, ¿verdad?, y de pagos. En este caso, el primer objetivo nuestro es mantener el valor interno y externo de la moneda nacional, ¿verdad? Y entre el resultado de gestión, ¿verdad?, de este objetivo está el mantener el nivel de precios de acuerdo a los parámetros establecidos en el programa monetario vigente. La meta de resultado de este producto está establecida en un 5.5% con un margen de tolerancia de más o menos un punto porcentual el nivel general de precios al consumidor interno. Se informa de una forma trimestral, ¿verdad? Y pues durante todo este periodo, los 2 primeros trimestres del año, pues el resultado fue positivo, ¿verdad?, fue en verde. En el primer trimestre se logró una meta de 3.74 y en el segundo pues de 3.62%. En el segundo objetivo, ¿verdad?, que tenemos alineado también a estos resultados de gestión, está el de propiciar el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero. El resultado de gestión, establecer los niveles de encaje legal de las instituciones financieras conforme a lo establecido en el programa monetario vigente. La meta del resultado para el 2015 es mantenida en un 100% las tasas de encaje legal establecidas en el programa monetario vigente, y la periodicidad de evaluación pues es del 100% cada trimestre. Básicamente pues este resultado también, ¿verdad?, se logró pues mantenerlo positivo, ¿verdad?, en verde, con un resultado en el primer trimestre de 102.7 y en el segundo trimestre de 102%. El objetivo número 3, mantener el circulante en la cantidad y calidad que demanda la economía. El resultado de gestión, mantener la emisión monetaria congruente con el desempeño de la actividad económica. Y la meta pues, de resultado del 2015 es controlar el crecimiento de la emisión monetaria en un rango más o menos 10 puntos porcentuales, congruente con el desempeño de la actividad económica y control de la inflación. Se evalúa pues cada trimestre también, y el resultado igual, ¿verdad?, fue positivo, manteniéndose en verde en el primer trimestre de 0.7 puntos porcentuales y en el segundo trimestre de menos 3 puntos porcentuales. El cuarto objetivo, que es velar por el buen funcionamiento del sistema de pagos, el resultado de gestión es el sistema de pagos operando de forma eficiente y transparente, ¿verdad? La meta del resultado es efectuadas en un 100% conforme a normativa las transacciones realizadas a través del sistema de pagos. También este indicador, ¿verdad?, tiene una periodicidad de evaluación del 100% cada trimestre y se logró, ¿verdad?, en ambos trimestres tener resultado positivo de 100%. Cabe indicar, ¿verdad?, que estos objetivos están alineados con nuestro plan estratégico institucional, ¿verdad? En esta primera parte, nuestros objetivos, repito, pues son parte de lo que es el PEI, y como les decía en primera instancia, ¿verdad?, esto tiene que ver pues con la primera meta institucional, ¿verdad?, que es cumplir pues con lo que nos indica la ley, que es velar por el sostenimiento de la moneda nacional, tanto interna como externamente, y la sostenibilidad y funcionamiento de los sistemas financieros y de pagos. La otra parte, ¿verdad?, que es los resultados de producción, que tiene que ver con la actividad programática, está alineado al presupuesto de nuestra institución, ¿verdad?, con las actividades programáticas. Entonces, en la actividad 02,
que es la parte de estudios económicos, el resultado de producción es aquí la información económica del país, ¿verdad? Que sea publicada en forma mensual, trimestral y anual, ¿verdad? Y la meta de este resultado es elaborada y publicada en un 90% de la información económica del país en forma mensual, trimestral y anual. La periodicidad de medición es cada mes, ¿verdad? Y el porcentaje a alcanzar es del 90%. También aquí, pues, los resultados en los 6 meses del primer semestre fueron positivos, ¿verdad? 96.5 en enero, 96.1 en febrero, 96.5 en marzo, 97.2 en abril, 98.2 en mayo y 98.6 en junio. La siguiente actividad programática es la 03, operaciones cambiarias y crediticias. Los resultados de producción aquí, el primero es la demanda de divisas atendidas, ¿verdad? Y la meta de resultados del 2015, demanda de divisas atendidas en un 85%. La periodicidad de medición es cada mes, ¿verdad? Y el porcentaje a alcanzar es mayor o igual a 85%. Igual, ¿verdad? En este indicador también, ¿verdad? Se logró, pues, atender las demandas del público y en una cantidad, en un porcentaje mucho mayor al que tenemos establecido, ¿verdad? Luego el siguiente resultado de producción en esta misma actividad es la colocación de valores del Banco Central de Honduras, y la meta de resultados para el 2015 es la colocación de valores del BCH en al menos un 85%. También la periodicidad de medición en este caso es trimestral, ¿verdad? Y el porcentaje es mayor o igual a 85%. Entonces también, ¿verdad? En este indicador, en el primer trimestre se obtuvo un 104.2%, ¿verdad? Mayor a lo que es el indicador, y en el segundo trimestre de este año se obtuvo un 109.7%, ¿verdad? Que con eso, pues, se logró sobrepasar la meta establecida. Perdón. Disculpe un momento. No sé. Sí, en la actividad iríamos a la administración de... Sí, sería la actividad de recursos financieros y administración de recursos, ¿verdad? Y aquí tiene que ver el resultado de producción es... se me perdió aquí. Cumplimiento de la demanda de numerario, ¿verdad? Atendida la demanda de numerario en un 100%. Entonces la meta es el 100% mensual, y en todos, como esto es mensual, todos los meses se logró cumplir con el 100%, ¿verdad? Luego en el otro resultado de esta actividad es el saldo de los activos internos, ¿verdad? Conforme al programa monetario vigente, ¿verdad? Entonces, en este caso, la periodicidad, ¿verdad? de este resultado, de este indicador, es trimestral, ¿verdad? Y tiene que ser mayor o igual a 80%. Entonces, lográndose en el primer trimestre un 91%, y en el segundo, ¿verdad? Un 106.3%, con lo que se logró, pues, alcanzar la meta. Por último tenemos, ¿verdad?, la parte de la actividad de servicios de apoyo logísticos, que el resultado de producción es la gestión institucional coordinada. La meta de resultado para el 2015 es coordinada en un 95% la gestión institucional. Aquí se tiene diferente periodicidad, ¿verdad? Aquí es acumulado. Entonces la periodicidad de medición para el primer trimestre era un 24.3%, y se logró cumplirla en un 24.9%. Para el segundo trimestre era 47.8% y se logró alcanzar un 49.7%. En el caso del siguiente resultado de producción, que es control y ejecución del presupuesto, aquí la meta de resultado 2015 es controlada y ejecutada la gestión presupuestaria en un 80%. La periodicidad de medición es cada trimestre y debe ser mayor o igual a 80%.
En el primer trimestre el indicador estaba en amarillo, no se logró alcanzar la meta, se llegó a un 67.4%. Igual, ¿verdad? En el segundo trimestre también en amarillo 76.7%. Y por último, pues tenemos la parte del proyecto de construcción del nuevo edificio del Banco Central de Honduras, ¿verdad? Que el resultado de producción tiene relación al avance de obra del nuevo edificio del Banco Central de Honduras, ¿verdad? Y la meta de resultado de 2015 es avanzado en un 78.8% en la construcción del nuevo edificio. Es la meta a alcanzar durante este año, ¿verdad? Y va acumulada durante los meses, ¿verdad? Entonces, durante todos estos meses hasta junio se logró avanzar en un porcentaje mucho mayor, ¿verdad?, al que se tenía programado. Bien, por último, las expectativas de resultados, ¿verdad? Las metas de los indicadores definidos por el BCH para 2015 se mantienen a excepción del indicador, ¿verdad?, mantener el nivel de precios de acuerdo a los parámetros establecidos en el programa monetario vigente. Este cambió, ¿verdad?, cuya meta fue modificada de 5.5%, como había mencionado anteriormente, más un punto porcentual. Esta bajó a 4.75%, más o menos un punto porcentual, derivado de la revisión, ¿verdad?, del programa monetario que se realizó en julio de este año. Básicamente eso sería mi intervención. Muchas gracias. Iríamos a la parte presupuestaria, pero no sé si habría consultas previo sobre la parte de las metas. Diputada Gutiérrez. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas los funcionarios del Banco Central de Honduras. Debo confesar que mi expertise no es precisamente la cuestión financiera, ¿verdad? Son más otras cosas de carácter social. Solo tendría una pregunta en relación a el resultado, a la actividad de apoyo logístico, que se refleja en haber alcanzado un porcentaje bastante bajo comparado con los demás, ¿verdad? Porque en un lado, por ejemplo, aparece el último, que aparece junio 49.7 y en marzo 24.9. Entonces, ¿cuáles fueron las razones por las cuales no se logró la meta? Y en relación a las expectativas de resultados de diciembre, aquí se plantea que la meta fue modificada. Entonces mi pregunta es, ¿por qué fue modificada la meta y quién la modificó? Y en relación al tema de mantener, entiendo que esto es evitar el deslizamiento de la moneda en el primer resultado, creo que es. La pregunta es si realmente en la práctica se ha controlado la devaluación o no se ha controlado, y si se ha controlado, si no se ha controlado, cuáles son las razones, porque siempre se habla que la moneda se va deslizando gradualmente, y pues para nosotros sería importante saber cómo se está manejando este tema. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias. Yo agregaría dos consultas adicionales en lo que se refiere a mantener la emisión monetaria, que tiene pues un 0.7 puntos porcentuales en el primer trimestre y en el siguiente un cambio bastante fuerte, tomando en cuenta los volúmenes que hablamos, de una contracción de 2.3 puntos porcentuales, aunque está dentro del rango que ustedes manejan, sí pareciera ser un cambio importante de un trimestre a otro. En cuanto a la colocación de valores del Banco Central de Honduras, y que va en concordancia con lo que es una nueva meta de una inflación de 0.75 abajo, ¿verdad?, de la meta original,
¿cómo podemos correlacionar si esto significa una política monetaria más restrictiva o si es prácticamente producto de la caída de la demanda en la economía? Esta disminución de la meta de inflación, sabemos que hay otros aspectos como la caída del precio internacional del petróleo que contribuye fuertemente, pero ¿cuál es la relación entre las políticas de operaciones de mercado abierto del Banco Central junto a una caída del nivel de inflación? Si esto obliga a fortalecer la colocación de letras del Banco Central para absorber más dinero y hacer que ahí llegue, o prácticamente es una causal natural de factores exógenos. Esa sería una pregunta, otra de las preguntas. Y bueno, yo creo que algunas adicionales van a venir ya cuando veamos los ingresos del Banco Central, pero esa sería una consulta. Y en cuanto al avance de la obra del nuevo edificio, aquí supera pues en todos los meses el porcentaje de obra, pero pareciera como que está estancado. No sé si es una percepción equivocada, si ya está prestando algunos servicios a la banca desde esa nueva infraestructura que tiene un costo significativo, si al final se vendieron algunos activos para financiar o no, o eso quedó como descartado, porque en algún momento se hablaba de que el banco con los activos que tiene pudiera financiar parte de este. Entonces, si esta obra ya está dando algún servicio al sistema financiero y cuándo se esperaría la conclusión del mismo. Entiendo que hubo un problema ahí con un proveedor en lo que es la provisión de lo que es la instalación de mobiliario o equipos. No sé si eso se resolvió o si esa es parte de que los servicios o las instalaciones no están listas todavía. Esas serían mis dos consultas. No sé si los demás diputados que se acaban de incorporar, diputado Rolando Dubón, que le damos la bienvenida, Rodimiro Mejía, y también se incorpora la diputada Garmendia por el departamento de Comayagua. Entonces, si no hay más preguntas para esta sección, entonces le daríamos la palabra al Banco Central para que responda a las mismas. Bueno, la que hizo la licenciada Gutiérrez. Muy buenas tardes, distinguidos diputados y miembros del Congreso. Relativamente con la consulta que hace la licenciada Gutiérrez respecto a por qué se modificó la meta de 5.5 a 4.75, manifestarle pues que en nuestra ley ya se contempla la revisión del programa monetario de una forma trimestral conforme al desenvolvimiento de los factores tanto económicos, tanto internos como externos. Y en este caso, pues relacionándolo también con la consulta de la licenciada Núñez, pues sí hubieron factores que conllevaron tanto externos, en el caso del precio de los combustibles, ¿verdad? Que se han reducido en el año alrededor de un 30% en su precio. Eso pues conllevó a revisar esa meta estimada inicialmente en marzo de este año, y se revisó ya con nueva información que teníamos disponible hacia abajo, ¿verdad? Y entonces aquí eso está establecido porque la meta, la consulta iba como en dos partes. ¿Por qué? ¿Y quién? ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿quién? Pues el directorio del Banco Central, ¿verdad? Es el que aprueba el programa monetario y sus respectivas revisiones, y pues el directorio lo aprobó mediante resolución en julio de este año.
Y relacionado también para complementar siempre con esta consulta de la inflación, pues sí hay factores tanto internos y externos, y en el caso de los factores externos que han contribuido a, pues como lo mencionaba, el precio del combustible y también pues la política monetaria que en su momento ha estado implementando el Banco Central en cuanto a reducir lo que es la liquidez del sistema financiero. La licenciada mencionaba ahí la mayor colocación de letras, digamos, lo que eso ha sido un factor también que ha conllevado a esa reducción, ¿verdad? Si nosotros comparamos el saldo colocado de letras el año anterior versus lo que va de este año, este saldo es mayor en alrededor de 7.000 millones. Entonces, esos son recursos que están invertidos en letras del Banco Central y que por ende pues generan un mayor costo, ¿verdad? Porque ya hay que pagar el rendimiento, el costo de la política monetaria, como bien lo indicaba la licenciada al inicio, que tiene dos partes, pues lo que es el presupuesto, uno que es destinado propio a la conducción de la política monetaria y otro que es el tema operativo. Entonces sí estaría relacionado a esta reducción de la tasa de la meta de inflación por esos dos factores principalmente. Bien, yo creo que es importante poder mencionar de que en la meta en la que hablaba que si había como que se había cumplido menos, realmente en las proyecciones que tiene el Banco Central, nosotros tenemos definido tener una meta al final del periodo de cumplimiento del 70%. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que una buena parte del presupuesto es para la adquisición de billetes y monedas para poner en circulación. Pero esas erogaciones las hacemos de acuerdo a la programación que se tiene con las licitaciones públicas que se realizan y una parte pero que nosotros tenemos que tener los recursos para poder salir a licitación. Nosotros tenemos que tener los recursos programados y realmente estimados, porque si no, no podemos ejecutar ninguna licitación si no contamos con los recursos. Aunque nosotros sabemos que una parte la vamos a hacer en el 2015, otra parte en el 2016 y otra parte en el 2017. Pero para iniciar el año, para poder salir una licitación, nosotros tenemos que tener aprobados los recursos, que la parte que no ejecutemos nosotros, ya tenemos una estimación de la parte que vamos a ejecutar este año. La otra parte que no se ejecuta, esa se liquida, la parte de CEFIN, de la Secretaría de Finanzas, y se reprograma para el año siguiente. Y así lo vamos haciendo, es decir, porque esa es la forma que se tiene, porque no se puede tener dinero de un año para otro, pero sí para iniciar cualquier licitación tiene que contarse con los recursos para ello. En cuanto, como bien explicaba el licenciado Efraín Suárez, la parte del cambio de la tasa, de la proyección de tasa de inflación, nosotros recuerden que nosotros estamos haciendo cálculos y estimaciones y evaluando cómo el mercado se va desarrollando. Ya cuando nosotros hicimos con los resultados a julio, mirábamos de que la tasa de inflación iba a llegar a un porcentaje mucho menor, de acuerdo ya con todas las características y las ejecuciones y el comportamiento de la economía y el comportamiento de los productos en el mercado internacional. Por eso es que se observaba de que esa inflación que nosotros sí ameritaba hacer un ajuste, porque iba a ser mucho menor. Y lo hemos visto en el proceso. A junio teníamos un 3.62, a agosto teníamos un 3.1%, si mal no recuerdo, y ahorita a septiembre la inflación cerró en 2.62. Lo que miramos nosotros que la inflación al final del año va a andar cerca del 4% o 4.1%, y que eso está dentro del rango que nosotros hemos establecido. Sobre la otra parte, lo que hablaba de la emisión monetaria, recuerde que la emisión monetaria se da por ciclos
y que también cuando viene Semana Santa hay una fuerte salida de dinero, pero que también en junio lo vemos eso, que ahí viene el 14avo y todo, pero en junio ya tenemos nosotros pagos a cuenta, entonces regresa mucho dinero al Banco Central. Entonces es un movimiento completamente normal, ¿verdad? Y estacionario, que nosotros lo vemos periódicamente. O sea que la emisión monetaria va de acuerdo a las programaciones que se tienen, y que así vemos que para diciembre la emisión monetaria aumenta, solo en el mes de diciembre aumenta más de 5.700 millones, solo en el mes de diciembre. Entonces ahí se da un crecimiento bastante elevado, porque es la demanda de dinero que existe bastante, se paga aguinaldo, la gente comienza a comprar, ahorra para comprar, para hacer gastos en diciembre, y ahí vemos nosotros que la emisión monetaria crece, cosa que ya vemos que nosotros a comenzar de enero, si vemos nosotros los últimos 30 años, lo que se emite en diciembre, en la primera semana, en las primeras 2 semanas de enero, se recupera casi el 60% de lo que se emitió en diciembre. Entonces son comportamientos completamente normales y que están dentro de los marcos y estimaciones que vemos, y es el mercado que nos va diciendo cuáles son los movimientos verdaderos que se tienen. Sobre la otra pregunta del financiamiento del nuevo edificio, pues sí, el edificio ha ido avanzando, tenemos y ha sido institucional, es decir, programado para hacerlo en 3 etapas. La etapa 1 ya se concluyó, y a partir de septiembre del año pasado, de 2014, se comenzó a darle el servicio al sistema financiero. Ya ustedes ya no pueden ver enfrente de aquí del Congreso Nacional una gran cantidad de carros que habían antes de diferentes empresas que se dedican al movimiento de dinero. Y ese era uno de los peligros que nosotros siempre estuvimos latentes. A veces teníamos 7 carros, 8 carros allá afuera, llenos con cantidad de dinero, no solo en moneda nacional, sino que en moneda extranjera. Hoy ustedes pueden ver, y también teníamos una reprogramación con el sistema financiero que le decíamos que solo le podíamos atender una vez cada 2 días. Es decir, a un banco le decíamos, usted nos mandan a todo el lunes, pero el martes no puede venir. Al otro banco le decíamos, puede venir el martes, pero no puede venir el miércoles, porque no teníamos toda la estructura logística. Hoy el sistema financiero está completamente bien atendido, le estamos dando todo el sistema, nos han felicitado los bancos por la forma que pueden llegar 6, al mismo tiempo pueden llegar 6 carros, y a los 6 carros se les atiende inmediatamente. O sea, ya no necesitamos programación, sino que ellos llegan exactamente en el momento que lo necesiten, por lo tanto estamos dando un buen y excelente servicio. La segunda etapa del edificio, se tiene estimado que este edificio, según toda la programación, en la segunda etapa se concluye el 4 de diciembre, ¿verdad? De acuerdo a la programación que se tiene, y ha ido avanzando completamente, y esperamos nosotros que se pueda concluir si no se presenta ningún otro problema, que no se presente ningún problema, esperamos que no. Sobre el problema que usted mencionaba, que apareció en los periódicos, ese es un problema que se dio entre el consorcio de las 3 empresas constructoras y una empresa que ellos contrataron por aparte. Ahí no nos metemos, porque es un problema entre ellos que se dio, y el Banco Central no tiene nada que ver en esa situación, solo exigir que se le cumpla tal como están los contratos. Y ya vamos avanzando. Esperamos nosotros que negociar ya con el Congreso, ¿verdad? Ir negociando con el Congreso el traslado del nuevo edificio, ¿verdad? Y que podamos ¿cómo? Y que podamos para que nuestros diputados puedan tener mejor acomodo, mejores sitios para que puedan atender a los demás, y estamos ya pensando, ¿verdad?, en cómo vamos a hacer esa negociación, ¿verdad?, que esperamos concluirla exitosamente entre el Banco Central y el Congreso.
No sé si quedó alguna pregunta, no sé si fueron todas contestadas adecuadamente. Sí, Ok. podemos avanzar entonces. Muy buenas tardes, señores diputados, compañeros de la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Y personal que nos acompaña. Nos voy a dar una descripción de la ejecución presupuestaria, tanto de los ingresos como de los egresos del Banco Central de Honduras durante el primer semestre del año 2015. ¿Verdad? Ahí tenemos un resumen de un cuadro donde tenemos los ingresos que están resumidos como los ingresos de operación, ¿verdad?, que está conformado por los ingresos financieros de instituciones financieras e ingresos no de operación, las rentas de la propiedad, que son esos dos grupos, integran el total de los ingresos corrientes. Luego tenemos la recuperación de préstamos a corto plazo y los recursos propios de capital. Con eso nos da un total de recursos. El total de los recursos que se han obtenido durante el primer semestre alcanzan un valor de 2.614.022.7 miles de lempiras, los cuales están integrados, ¿verdad?, con los ingresos de operación que alcanzaron una recaudación de 1.810.504.9 miles y que están conformados principalmente por la revalorización de activos y pasivos en moneda extranjera, intereses de préstamos, las comisiones cambiarias, ¿verdad?, que son por la venta de divisas al sistema financiero, y las comisiones bancarias, que es por la administración de títulos valores del Estado, y otros ingresos de menor cuantía. Luego tenemos las rentas de propiedad. Estos ingresos reflejan una recaudación de 732.542.8 miles de lempiras, que son producto de las inversiones realizadas en títulos valores internos y externos, intereses por tenencia de títulos valores del gobierno, intereses generados en inversiones extranjeras dentro del programa RAM e intereses por las fluctuaciones de precios de las inversiones en dicho programa. Luego tenemos la recuperación de préstamos, ¿verdad?, la cual tiene una recaudación de 18.812.1 miles de lempiras y que son productos por las transferencias que nos hace la Secretaría de Finanzas, ¿verdad?, por pagos de capital, por los préstamos que se tiene con China, Taiwán, el bono El Zarzal y la recuperación de la cartera de banco corporativo y bono de la deuda agraria. Con esto concluimos los ingresos, cómo se conforman los ingresos, y ahora vamos a ver la ejecución de los egresos durante el primer semestre, ¿verdad? Los egresos están conformados por los grupos de servicios personales, los no personales, materiales, suministros, las transferencias, el servicio de la deuda y que hace el total del total de gastos corrientes. Luego tenemos los bienes capitalizables y la amortización de la deuda externa. El total de los gastos durante el primer semestre ha alcanzado 2.659.361.4 miles de lempiras, ¿verdad? El primer grupo, que son los servicios personales, pues la ejecución en este grupo ascendió a 423.223.1 miles de lempiras y que está conformado específicamente por los sueldos y salarios del personal permanente y no permanente y sus colaterales. Los servicios no personales han mostrado una ejecución de 420.475.5 miles de lempiras, conformados principalmente por los servicios comerciales y financieros, ¿verdad?, que son las comisiones y los gastos bancarios por la compra de divisa al sistema financiero, y otros servicios comerciales y financieros que son derivados del programa RAM. Asimismo, las reparaciones, los mantenimientos de equipos y oficinas de la institución, ¿verdad?, los servicios de limpieza y otros gastos como servicios de alimentación, de transporte, ¿verdad?, y que son de menores valores. Los materiales y suministros
se han ejecutado un total de 19.438.4 miles de lempiras y estos gastos se han realizado para garantizar el normal funcionamiento de las dependencias de la institución, constituidos por productos metálicos, ¿verdad? Que esta es la adquisición de monedas, los productos químicos y farmacéuticos, combustibles, lubricantes, productos de papel y cartón. La adquisición, aquí se encuentra dentro de este grupo del gasto la adquisición de los billetes, los productos alimenticios, agropecuarios y forestales, los textiles y vestuario y otros materiales y suministros de menores cuantía. Ahora vamos con las transferencias, las cuales han registrado una ejecución de 155.237.1 miles de lempiras, los cuales están conformados por transferencias al sector privado, ¿verdad? Conformados por becas que se incluyen la capacitación de los funcionarios y empleados del banco, las transferencias a la Comisión Nacional de Bancos, la aportación al SEMLA y transferencias a otras unidades del gobierno central, como ser la transferencia que se hizo por la ley del migrante hondureño, ¿verdad? Dentro de estas transferencias está también la comisión al IADFA y otras transferencias internacionales, ¿verdad? Como la del CAPTA y la del SEMLA. La amortización de la deuda externa. Al mes de junio, ¿verdad? Reportó una ejecución de 96.331.9 miles de lempiras y dicha amortización está conformada por los pagos a cuenta de capital que se realiza al Fondo Monetario, ¿verdad? Al Taipei, Taiwán, y la condonación del Banco de Colombia y de la CCC, transferencias que se hacen a la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Con eso finalizamos cómo está conformado los gastos del Banco Central de Honduras, ¿verdad? Y dentro de las conclusiones, pues tenemos que el total de recursos al mes de junio ascienden a 2.614.022.7 miles de lempiras, que representan el 33.3% del presupuesto formulado durante el 2015. Los gastos muestran una ejecución de 2.659.361.4 miles y representan el 33.9% de lo formulado para el 2015, ¿verdad? Los costos de estabilización monetaria, que son los costos de política monetaria, reflejan una ejecución de 1.524.947.6 miles, representando aproximadamente el 57% de los gastos totales. Y al cierre presupuestario, ¿verdad?, del mes de junio, muestra una pérdida de 45.338.7 miles. Con esto terminamos la parte de la ejecución presupuestaria del Banco Central de Honduras, ¿verdad?, y esperamos las consultas. Ok, vamos a ver una proyección que tenemos de gastos al mes de diciembre con la ejecución al mes de septiembre. Al mes de septiembre los servicios personales, al mes de diciembre, perdón, la proyección es de 868.011.3 miles de lempiras. Los servicios no personales, 892.549.2 miles. Los materiales y suministros, 150.372.1 miles. Los bienes capitalizables, 173.181.0 miles de lempiras. Las transferencias, estamos proyectando que van a alcanzar una ejecución de 204.906.2 miles de lempiras, y el servicio de la deuda pública de 3.209.358.2 miles de lempiras, ¿verdad? Con lo cual estaríamos alcanzando un total de gastos de 5.498.378.4 miles de lempiras al mes de diciembre. Bien, muchas gracias por la presentación de los principales renglones de ingresos y egresos de la ejecución del Banco Central.
Quisiera hacer algunas preguntas para completar la exposición. Para el caso, el presupuesto 2015, como lo vemos aquí, con el pronóstico que tienen a fin de año, pues naturalmente tiene una ejecución sustancialmente por debajo. Naturalmente habría que separar lo que es operativo y lo que son parte de lo que son gastos directamente relacionados con el accionar de la política monetaria del Banco Central, o sea, todo lo que se refiere a los costos de la colocación de bonos, el movimiento de divisas, ¿verdad?, que también son parte de los ingresos, pero yo quisiera referirme a este proyectado que tienen aquí de 2015. Estaríamos esperando que en algunos renglones que están aquí, que no son directamente vinculados al accionar de la política monetaria, como servicios personales o no personales, están bastante por debajo. Me imagino que ligado al tema tal vez de austeridad o algunas políticas de racionalización del gasto. Aún así, las diferencias parecen importantes. Entonces, no sé si en el momento de la formulación es que estaban previendo algunas cosas que pudieran ocurrir, porque realmente estamos hablando de servicios personales, prácticamente una disminución de casi 300, de 1.270 millones aprobados a 868. Entonces eso es una reducción bastante importante. Entonces, no sé si en la formulación hubo algún cambio o durante la ejecución hubo algo que debiéramos de conocer. Por el otro lado, también en la parte de los ingresos, que no son de operación, tenía un estimado de 1.625 millones y la ejecución en el primer trimestre fue apenas de 52 millones. No vi ninguna referencia a este renglón, a los ingresos no operativos. Por el otro lado, me gustaría saber, bueno, aquí se menciona de que a la fecha el déficit es de 45.3 millones, pero el cuasi fiscal, ¿cuánto sería? Si tienen algún estimado de fin de año, que al final pues va a ser un reconocimiento de deuda por parte del gobierno, si tuviéramos alguna referencia en este momento para verlo. Lo otro es, me pregunto yo si la meta de inflación ha sido bajada en forma importante, y creo que la tasa de política monetaria también la han ido bajando. Y ustedes hablaban del control de la liquidez en el sistema financiero o en la economía. Hablan de que hay un saldo colocado mayor en 7.000 millones. Entonces, si por efectos exógenos ya la tasa de inflación va a bajar, ¿por qué hacer un esfuerzo tan fuerte de quitarle más liquidez a la economía? Sobre todo cuando está la economía bastante, es de las mejores en Centroamérica, pero aún así se siente pues de que no hay estímulo a la generación de empleo, aunque esta no es una variable ligada a las obligaciones del Banco Central como en otros bancos centrales en el mundo, sino que únicamente el control de la inflación. ¿Cómo el Banco Central visualiza la búsqueda de una política macroeconómica correcta o razonable, como la califican, cuando lo que es generación de empleo y mejora de la actividad económica no se ve el efecto tan inmediato? Sabemos de que el PIB real se acomoda un poco más lento que el resto de las variables, pero me gustaría más que todo cuál es la perspectiva del Banco Central en cuanto al cierre de crecimiento económico de este año, y si el Banco Central va a continuar con una colocación excesiva de letras cuando anticipadamente está reconociendo de que él tiene controlada prácticamente la variable inflación. Entonces, ¿qué le queda al Banco Central si tiene realmente un control prácticamente evidente
en el nivel de inflación. También el presidente de la República ha hablado de bajar las tasas de interés. Y sabemos que, bueno, aquí lo hemos comentado, de que eso no es por decreto, ¿verdad? Que eso es un resultado del comportamiento de la fuerza y del valor del dinero en la economía, y que se tiene que ir ajustando el sistema financiero a la eficiencia de sus servicios también, porque eventualmente si la inflación cae tanto, pero los costos y la eficiencia del sistema financiero no se reduce, pues entonces eso va en detrimento de los usuarios de los servicios financieros. Esa adaptación de la disminución de la inflación con la tasa de interés que se ha ido reflejando, ustedes estiman de que el soltar un poco la política monetaria va a hacer que se ajuste más rápido la tasa de interés hacia abajo. Esa es una forma de hacerlo. Entonces, ahí es donde viene la pregunta, entonces, de cómo, si ya mantenemos una política o una meta prácticamente cumplida en materia de inflación, le vamos a agregar más costos a la política monetaria, de colocar más y convertirse esto al final en un déficit cuasi fiscal. Bueno, un poco enredadas las preguntas, ¿verdad? Pero yo creo que me entienden. Eso sería básicamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el Banco Central, esa credibilidad, esa confianza se traduce para el resto de los sectores o para los sectores económicos en un efecto visible de disminución de inflación, pero también de disminución de tasa de interés? Cuando la gente dice que todo, pues, prácticamente está subiendo. Y los que hemos estado en el Banco Central conocemos bien la metodología del IPC, cómo se construye, pero para la gente común es la respuesta que hay que darle. Bueno, si el Banco Central está cumpliendo con su función, ¿cómo se beneficia, verdad, la pequeña y mediana empresa? ¿Cómo se benefician los hogares, etcétera? No sé si le doy la bienvenida al diputado Yuri Sabas, que está ya recién incorporado a esta sesión. Y no sé si alguien más quisiera participar en este momento. La diputada Dori Gutiérrez. Sí, muchas gracias nuevamente, presidenta. Ahí en las conclusiones se plantea que el cierre presupuestario muestra una pérdida de 45.338.7 miles. Entonces, repito, ¿verdad? No es mi fuerte el tema económico ni el tema financiero, pero esa pérdida, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa esa pérdida? ¿Es que no tuvieron el presupuesto? ¿Es que no lo utilizaron? ¿Es que no se recuperó en deuda? ¿O qué es lo que significa? Y por otro lado, ¿qué impacto puede tener esto en la población? Porque al final de cuentas, la política monetaria naturalmente que tiene su impacto en la población en general. Esa es una. Y la otra es por qué los servicios no personales son mayores que los servicios personales. Si se supone que los servicios no personales son complementarios de la labor de cualquier institución y no son como los más importantes, ¿verdad? Eso más que todo era mi inquietud. Bueno, y que me expliquen eso del zarzal, ¿qué es eso? Que dice algo de un bono del zarzal, no sé cómo que dice ahí, ¿verdad? Que nos expliquen a los que somos un poco analfabetas en este tema de financiero, ¿verdad? Y en el tema del CAFTA, dice ahí que hay una aportación dijeron que hay una aportación para el CAFTA. Si esto realmente el CAFTA ha traído beneficio para la política monetaria o no ha traído beneficio. Porque nosotros cuando lo aprobamos aquí tuvimos una posición muy clara al respecto. Me gustaría ver si teníamos razón o no teníamos razón. Gracias, presidente. El CAFTA. Ellos mencionaron el CAFTA. Bien, yo creo que han sido planteadas las preguntas y
Yo creo que vale la pena, ¿verdad?, darle claridad a los conceptos, porque están mezclados, diputada, lo que son operativos del Banco Central, o sea, el funcionamiento propiamente, y los costos de política monetaria. Entonces, por eso es que tiene una función que genera costo al Estado. No es como otras instituciones que solo ejecutan lo que prácticamente se les asigna, sino que aquí, en este caso particular, prácticamente es una institución financiera, pero encargada de la administración financiera desde el punto de vista de banca central. Entonces, yo le dejaría a los funcionarios que lo expliquen. O sea, que no genera beneficio. Con el mayor de los gustos. Creo que como todos sabemos, uno de los objetivos principales de la política monetaria es la estabilidad de precios en la economía. Y eso es una función que por la Constitución de la República se le delega al Banco Central de Honduras. El Banco Central tiene que utilizar todos sus instrumentos, los directos e indirectos, para poder lograr que esa estabilidad en la economía se genere. Cuando nosotros vemos de que realmente el proceso de una acción inflacionaria no viene por el lado de la demanda como tal, sino que es por otras circunstancias, como de los parámetros que el banco puede manejar de la parte de la liquidez, es donde el Banco Central entra con las operaciones de mercado abierto para que no se genere ningún proceso inflacionario, no por las razones de la actividad productiva como tal, sino por los excesos de liquidez per se que se puede estar dando por recursos que pueden estar entrando fuera del exterior. Entonces, cuando se generan esos niveles de liquidez que pueden generar procesos inflacionarios, el Banco Central tiene que salir a controlar esos valores y por eso los absorbe, coloca letras para que en la economía existan aquellas cantidades de dinero necesarias y fundamentales para que todas las transacciones se den en la economía sin pararse y la actividad económica siga su curso normal. Hemos visto que hemos tenido excesos de liquidez en algunos momentos y nosotros tenemos que salir a recordar, y eso es lo que nos genera esas tendencias. Hemos nosotros visto también que esos excesos de liquidez no podemos permitir que paren, porque en la economía ha bajado el petróleo, ¿verdad?, ha bajado los precios de los commodities, y que esos trasciendan completamente dentro del mercado sin problema, y que no sea por los excesos de liquidez que podamos generar esos problemas. Por eso es que es la actividad como tal de la política monetaria, y dejar que el mercado fluya en su forma normal. Por eso hemos visto que la tendencia de la inflación no es porque exista restricción monetaria per se, sino porque exista más liquidez de la necesaria que tiene el mercado. Los bancos, como usted bien decía, están libres de colocar los dineros, pero los bancos, como sabemos, lo que manejan son dineros del público, son recursos del público, y por lo tanto siempre buscamos que el sistema financiero sea lo más sólido posible para que exista ese nivel de solidez y de transparencia dentro del mercado. Ahora, las tasas de interés han venido bajando de tal manera que nosotros vemos que las tasas de interés, tanto activas como pasivas, han tenido una tendencia a la baja, y como es una situación del mercado, el señor presidente de la República, con muy buen tino, ha invitado a las instituciones del sistema financiero que puedan colocar a una tasa más baja de la que ellos puedan hacer y que puedan mantener siempre sus utilidades. Como todos sabemos, y como el señor presidente lo sabe muy bien, no es por decreto que se bajan las tasas de interés, sino que es una invitación, pero el mercado sigue completamente libre, y son los bancos, la tasa de lo que es el esquema crediticio
sigue libre en el mercado y los bancos y los agentes económicos, personas naturales, personas jurídicas, se ponen de acuerdo con los bancos para ver cuál es la tasa que van a recibir por sus depósitos y cuál es la tasa que van a pagar por sus créditos. Ahora, esto viene esta restricción de esos 5.000 millones que ha bajado el Banco Central, ¿ha afectado la actividad económica? No, porque son excesos que se han sacado, son excesos que no están presentando una función y que pueden más bien generarnos un problema de inflacionario. Entonces, por eso es que se ha actuado en el mercado de esa manera. Lo que vemos nosotros no es que le estamos quitando la liquidez a la economía, más bien se ha venido en un proceso de saneamiento de todas las finanzas públicas para que el gobierno no salga a competir con el sector privado por los recursos que requiere el sector privado. Por eso vemos un saneamiento, vemos que de una déficit fiscal que teníamos de 7.9 en el 2013, cerramos el año pasado con un déficit fiscal, si mal no recuerdo, de 4.2 o 4%, y este año, dentro del programa y las perspectivas que se tienen en finanzas, se tiene un déficit fiscal de entre 3.5 y 3.8. Y el gobierno ha venido bajo ese esquema de restricción. Y lo hemos visto porque también nosotros, dentro del presupuesto que tenemos, nos hemos restringido en un 10%, tal como se nos instruyó. Hemos bajado un 10%. Y los otros porcentajes que hemos bajado es por lo que explicaba al principio. El banco tiene que presupuestar las cantidades de dinero necesarias para comprar los monedos y billetes. Porque solo en ese rubro vemos nosotros que tenemos más de 1.000 millones. Y que una parte sabemos nosotros que no la vamos a ejecutar todo, pero para poder salir en una licitación, nosotros tenemos que decir que contamos con esos recursos y esos recursos están aprobados. Aunque sabemos que al final del 2015, esos recursos que no ejecutamos se nos van a liquidar, ¿verdad? Entonces, y así vamos haciendo las programaciones correspondientes. Las perspectivas de crecimiento que tenemos, lo dijimos antes de que viniera la misión del fondo. El fondo vino a evaluar que nuestra perspectiva es de cerrar un 3.5% de crecimiento de la economía. Creemos que esas perspectivas se mantienen y esperamos nosotros alcanzarla, y con un nivel de inflación que podría andar alrededor del 4%. Ahora, usted mencionaba por qué no bajábamos la TPM. La hemos venido bajando de acuerdo a lo que el mercado nos dice. Recordemos que es una variable importante de señalamiento del mercado y que el banco tiene que utilizar como instrumento para poder darle las señales al mercado cuál es la conducta que va a tener el Banco Central. Por eso todos los meses nosotros revisamos y avisamos al mercado si mantenemos la tasa de política monetaria o la cambiamos, de acuerdo a las programaciones y a las perspectivas que nos estarán reflejando, y a los requerimientos también de los niveles de reserva que debe tener el país, porque son un conjunto de variables que tenemos que ver, y por eso estamos manteniendo, vemos nosotros, un esquema de política monetaria, crediticia y cambiaria congruente con los mecanismos, que viene a ser también muy coordinada con lo que es la política fiscal. En la parte que lo de Capta RD, que hablaba la licenciada Doris Gutiérrez, ese es un programa muy excelente que se realizó hace 5 años, que es un programa que se hace con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos ayuda del Centro de Estudios Monetarios, el CEMLA, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericano, y que sirve para preparar no solo gente del Banco Central, sino que del Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Se han ido, y de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. ¿Pero se retiene esa gente o solo la capacitan? No, mire, lo importante es que esa gente no se vaya del país. Es decir, porque el país necesita también. Nosotros no solo debemos de pensar en capacitar a la gente de finanzas, de la Comisión y del Banco Central.
necesitamos capacitar a la gente también que trabaja en estas instituciones, y si en algún momento dado ellos se van, pues que vayan formados y que sean contraparte en cualquier lado y que conozcan, porque lo importante es cómo es que funciona la economía, cómo es que funcionan las instituciones, cuál es el objetivo de las instituciones, cuál es el papel que debe de jugar cada funcionario público, y principalmente prepararlos como verdaderos técnicos, ¿verdad? Yo creo que de los que se han ido, de los casi 100 personas que se han preparado, todas siguen manteniéndose, ¿verdad? Usted puede ver ahora en el Ministerio de Finanzas y en todas las instituciones que se hacen ya estudios de sostenibilidad de deuda con modelos econométricos, hay cuestiones más sofisticadas, ¿verdad? Se hacen una gran cantidad de cosas que tal vez no se menciona ni se sale al público a decirlo, pero se hacen, se ha mejorado técnicamente, ¿verdad? Porque, claro, ¿cuál sería mi deseo? Que cada institución ya mande gente a especializarse a nivel de doctorado. Ya aquí en Honduras se especializan a nivel de maestrías. Ya deberíamos de pensar nosotros, por lo menos un programa de gobierno o de las instituciones, de acuerdo, que puedan mandar gente a sacar doctorados y ver que vengan al país, ayudarnos bastante más. Pero sí tenemos una perspectiva de seguir creciendo y de seguir mejorando técnicamente para beneficio del país. No sé, faltaba una... La pérdida de no sé cuánto de... Eso último de la pérdida de los 45 mil millones. ¿Cuál era? Perdón, vamos a ver. ¿Cuál era? Al cierre presupuestario, más que una pérdida. ¿Cuál es? La política. La política. Yo que me mal en matemáticas. 45 millones. Bueno, en esto tenemos que saber nosotros, operativamente, si nosotros separamos el costo de la política monetaria, el Banco Central cierra con utilidades de 2.600 millones, normalmente. ¿Verdad? En este momento nosotros estamos viendo que yo creo que la otra variable, nosotros tendríamos, el año pasado tuvimos un cierre, creo que fue una pérdida, ya cuando incluimos los costos de la política monetaria, el año pasado cerramos con una pérdida de 390 millones. Este año nosotros pensamos que vamos a cerrar con una pérdida mucho menor, que andaría alrededor de los 270 millones. Y el próximo año nosotros tenemos previsto que con el esquema de capitalización que nos aprobó el Congreso Nacional, el 2020, el Banco Central de Honduras, aún con los costos de la política monetaria, debería cerrar con utilidades y trasladar esas utilidades al Ministerio de Finanzas. No sé, sí, solo una ampliación de los hablaba también. Sí, solamente por la consulta que nos hacía la diputada Doris Gutiérrez, y era referente a lo correspondiente, el por qué los servicios no personales son mayores que los servicios personales, cuando se supone que es para mantenimiento. Sucede que de acuerdo a la clasificación que da la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas, nosotros tenemos que incorporar lo que se refiere a las comisiones por compras de divisas al sistema financiero nacional. Entonces, esa comisión es un porcentaje que se le da a las diferentes instituciones bancarias, y al recibirlas, pues lógicamente hay una comisión que pagar. Esa comisión más los movimientos de los instrumentos financieros en el sistema RAMP, que es la colocación de los títulos del banco que tiene a nivel internacional, eso hace aproximadamente 748.0 millones, que en total de los servicios no personales significa el 83.8%. Entonces quiere decir que el 16.2% es realmente lo que podríamos hablar de que son servicios no personales. Eso, si usted lo rebaja, pues quedaría más o menos en 150 millones al final. Entonces sí es una rebaja sustancial con respecto a los servicios personales. Es por efectos de clasificación que la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas lo ha hecho, pero ahí van incorporados dos factores muy importantes sobre los cuales trabaja el banco en lo que es la política cambiaria. ¿Y en cuánto han valorado ese que vamos a comprar nosotros? El edificio, bueno, podemos sentarnos mañana
Ya podemos sentarnos mañana porque... Denos un adelantito. Quedó una pregunta pendiente de respuesta, el renglón de servicios personales, esa disminución de 300 millones al originalmente previsto. Sí, gracias. En eso es uno de los factores que tiene bastante es el banco en función de la política de austeridad. Resulta que las disposiciones generales de presupuesto pues han emanado una serie de factores en los cuales el banco no ha podido dar la totalidad para lo que se refiere a los sueldos y salarios. Entonces se ha buscado una política bien austera en lo que se refiere al, por ejemplo, cuando está sustituyéndose un funcionario que ha sido jubilado y viene un nuevo funcionario, entonces ahora la restricción en el gasto, y lo ha podido ver la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas, que está bajando, pero es a razón de toda esa sustitución. Nosotros estamos teniendo ahorita un relevo generacional en el banco, y este relevo generacional de todos los nuevos funcionarios pues están devengando un salario mucho por debajo y de acuerdo a las políticas restrictivas del gasto que está dando tanto el Congreso Nacional como la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas. Eso ha provocado un efecto directo. Y al final también debemos de estar claros que esto es algo preliminar, porque también debemos de ver qué reservas tenemos que hacer con respecto a la parte presupuestaria y ejecutarlo a efecto de atender las nuevas disposiciones legales que tienen, tanto en lo que es el pasivo laboral como en lo que es los pasivos previsionales que se tienen. Entonces, esto también no necesariamente se va a mantener bajo este esquema. Entonces, tenemos que nosotros hacer una serie de análisis a efecto de ver si podemos o no hacer las reservas de conformidad, y algo que tenemos pendiente con la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas de poderlo atender y sentarnos a platicar sobre el mismo. Muy bien, le vamos a ceder ahora la palabra al diputado Yuri Sabas. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Bienvenidos a todos. A don Francisco los saludo ya a la distancia. Es un gusto tenerlos ustedes aquí. En realidad uno aprovecha estas reuniones también para aclarar un sinnúmero de dudas, y ya que están ustedes aquí, pues es la oportunidad. Uno, como viene tarde, de repente esto ya lo respondieron, pero no me quiero ir con la inquietud. ¿Qué porcentaje proyectan ustedes que vamos a tener por la política cambiaria reflejado en la devaluación de la moneda antes de que termine el próximo año? Uno. Y dos, ahorita me voy a atrever a pensar en voz alta. Nuestro país no es un país que a través de la banca promueve la inversión. Lejos de eso, es un país que promueve que la banca sea sólida. Y se facilita mucho el recurso para el consumo y muy difícil para la producción. Y eso se refleja en los porcentajes que manejamos. Tanto cuánto se paga por un depósito a plazo como cuánto se consigue un préstamo. Yo sé que esto se regula por el mercado, pero por el mercado se regula la oferta y demanda. Pero ustedes como institución, quisiera que me ilustraran en el sentido de que si no podemos nosotros como país tomar una decisión que oriente a la banca a que siempre tenga sus mismos márgenes, pero en otro rango, como lo tenemos en otros países en Latinoamérica, aquí no más cerca, en el hermano país del norte, que gracias a Dios tenemos la compañía de ellos ahí, tenemos porcentajes de crédito de 4% y 1% de pago por depósitos a plazo, que eso fomenta muchísimo la inversión. La gente, lejos de tener el dinero en el banco, dice a dinamizarlo porque va a ganar muchísimo más recursos invirtiéndolo. Entonces, que me ilustraran ustedes qué detiene a Honduras para que podamos ir por esa ruta, porque ustedes son los mayores conocedores de esos temas. Muchísimas gracias. Bien, no sé si habría alguna otra pregunta. Bien, yo voy a aprovechar únicamente a preguntarle si el banco, cómo va la implementación de las normas internacionales de información financiera, las NIF, que la Comisión de Banca esperaba que en este año estuvieran ya aplicadas. Entonces quisiera saber cómo está el proceso de implementación y cuándo tendríamos estados financieros bajo esas normas internacionales. Muchas gracias. Bien. En
Bien, muchas gracias. Gracias, licenciados. Sabas. Don Yuri Sabas. También para nosotros es un placer estar aquí con ustedes. En cuanto a la política cambiaria, ¿cuáles las perspectivas? Realmente para nosotros es un poco como la inflación y la devaluación son dos esquemas que responden a las condiciones del mercado, ¿verdad? Nosotros vamos haciendo las estimaciones y corrigiendo las estimaciones de acuerdo a cómo el mercado se va comportando. Y que sí, el banco es cierto que tiene varios instrumentos, los instrumentos de política monetaria, para ver si con los problemas de liquidez, si puede que no exista inflación por ese lado. Inflación puede existir porque hay menos oferta de bienes, porque no hay bienes en el mercado, y así lo vemos en varios países de que ha tenido inflaciones bastante altas. Entonces son verdaderamente esquemas de resultados. De acuerdo a lo que tenemos a nosotros como el mecanismo que nosotros utilizamos obedece a cuáles son los diferenciales de inflación con los principales socios comerciales, los tipos de cambio que se tienen, más los niveles de reserva que se quieren mantener. Bajo esa perspectiva, nosotros vemos que si las condiciones se mantienen iguales en este momento, nosotros podríamos llegar al final del año con una devaluación del 4%, entre 4 y 4.1, 4.2, por ahí andaría, porque eso depende de cómo se mueven las monedas de los países y cómo eso nos puede arrastrar a nosotros para mantener un nivel de competitividad. Por eso le digo, nosotros vamos haciendo, vemos qué es lo que ha pasado, ya pasó. Por ejemplo, a esta altura ya tenemos 9 meses que ya pasaron, y si estas condiciones en este momento se mantienen por estos 3 meses, pues nosotros haríamos con un 4, cerca del 4%, ¿verdad? Ahora, usted decía, ¿qué detiene al país de ir por una ruta de mayor crecimiento? Realmente los países, lo que depende, si nosotros tomamos la teoría del crecimiento, pues los países dependen primero de su acervo de capital. ¿Qué es el acervo de capital de un país? Es toda la infraestructura, maquinaria, equipo, carreteras, todo lo que un país tiene para permitir, primero, generar la producción y que la producción se mueva. Ese es un primer factor. Lo otro es el ahorro. ¿Cuánto ahorro nacional se genera? Y cómo nosotros, si ese ahorro nacional es suficiente. Por ejemplo, el país, si me puede corregir los técnicos de estudios económicos, pero el país está generando un ahorro como del 15-16%. Pero para crecer a una tasa mayor tenemos que tener un ahorro del 25%. Ahora, ¿cómo complementamos parte de ese ahorro? Parte, no que viene todo, con ahorro externo. ¿Cómo viene el ahorro externo al país? A través de créditos, préstamos, que vienen tanto para el sector público como para el sector privado. Y también el ahorro de las compañías privadas que vienen a invertir al país. Pero para que venga la inversión al país tienen que existir condiciones de mucha seguridad jurídica, seguridad de las personas, un sistema financiero bastante sólido, los mecanismos suficientes para poder crear empresas de la forma más rápida, que existan las facilidades y que el país las va teniendo. Y por eso hemos visto nosotros que la inversión extranjera directa se sigue manteniendo y sigue creciendo en el país, pero no va creciendo como nos desearíamos nosotros. Va creciendo con un 3-4% de crecimiento y tenemos que hacer mucho más, ¿verdad? Lo que está mejorando es que el país está obteniendo a raíz del acuerdo que se tiene con el Fondo Monetario Internacional, de la disciplina fiscal que ha tenido el gobierno, de esa perspectiva que el Congreso ha ayudado muchísimo con las decisiones que ha tomado. Vemos nosotros que el país va mejorando y que las calificaciones del país van a ir mejorando también. Ya a este momento, varias gente se ha acercado a nuestro país a ver si vamos a colocar un bono soberano. Miren, si ustedes, de acuerdo a la nueva calificación que ustedes tienen,
Nosotros les podíamos ofrecer 6%, 5.5%. ¿Por qué? Porque el país va manteniendo y mejorando sus condiciones. Por eso es que tenemos que seguir con esa disciplina fiscal, tenemos que ser con esa transparencia que se están haciendo las cosas para que el país pueda ir mejorando y ofreciendo las mejores condiciones. Creo que el país puede crecer más, creo que la inversión extranjera directa tiene que fluir más, el mismo inversionista nacional tiene que querer nuestro país y también nosotros consumir lo que el país produce, ¿verdad? Pero sí hay una perspectiva mejor. Vamos creciendo. Esperamos que el próximo año nuestro crecimiento, este año vamos a cerrar un 3.5, el próximo año podemos cerrar con un crecimiento mucho mayor. Ahora, sobre las NIF, ¿cómo van las NIF? La NIF, pues la Comisión Nacional de Banco y Seguro va a ir avanzando. Se espera que para el año 2017, según las NIF, ya los bancos del país puedan aplicar NIF del 2017. El Banco Central también tiene una programación en ese sentido, tener como esquema indicativo el año 2016 y poder desarrollar lo que le corresponde al banco dentro de la NIF, ¿verdad? Porque normalmente a los bancos centrales se les separa, ¿verdad? Y se les ponen algunas cuentas que el Banco Central tiene que aplicarle NIF, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es la cuenta de encaje, ¿verdad? La colocación de valores. Son algunas especializadas, ¿verdad? Porque los bancos centrales por sí mismos son instituciones muy que en el caso nuestro se manejan dentro de la correctamente dentro de la estructura financiera, ¿verdad? Aplica todas las normativas que aplican los bancos centrales. Nosotros periódicamente se reúnen los bancos centrales de Centroamérica para ver este tipo de situaciones, qué es lo que está haciendo cada país, cómo lo estamos haciendo, compartimos experiencias, compartimos conocimientos y vamos haciendo un conglomerado más estable, más eficiente, y creemos nosotros que vamos por el camino correcto y adecuado. Y esperamos nosotros para el 2017 tener una aplicación de la NIF en el país. Presidenta. Gracias. No es una pregunta, sino que es algo para que tal vez puedan hacer conciencia entre lo que es el Banco Central, lo que es el Ministerio de Finanzas y en un momento determinado, Dirección Ejecutiva de Ingresos y la Presidencia de la República. De manera informal, el Presidente de la República está enterado de lo que es esta cuestión de las normas internacionales de información financiera. Y si en realidad se aplicaran normas internacionales de información financiera, no habría necesidad de crear nuevos impuestos, porque francamente la aplicación de la normativa evita mucho lo que es la evasión fiscal, y esto pues trae un fuerte componente. ¿Cuál ha sido la experiencia de los países de Centroamérica que han tenido? ¿Y a qué me refería concretamente? En el momento que se puedan reunir tanto Banco Central, Finanzas, DEI, Presidencia de la República, en que los países centroamericanos, como bien señalaba el licenciado Bautista, van a tener referencia que nosotros le llamamos que es el periodo de transición 2016, que es la adaptación a normas internacionales. Ahí va a surgir necesariamente lo que es una ganancia de capital, pero las empresas no están vendiendo la empresa para que se genere, sino que hay un resultado positivo producto de que se cambia la base del devengo o el costo histórico por lo que es el valor razonable, y necesariamente surge lo que es una ganancia. Entonces, la experiencia de los países de Centroamérica es que vía decreto las empresas que han adoptado este sistema no le es gravable o no le es gravado como ganancia de capital, porque en realidad eso le sirve para que en el momento que pueda estar cambiando el valor razonable, que va con cambio a resultado, eso pueda servir para mucho tiempo, porque ese es el temor de la empresa privada, en que no quiere someterse al sistema de normas internacionales porque se les va a gravar con la ganancia de capital. Pero si se va a lo que ha ocurrido en el resto de Centroamérica y lo que ha pasado
En otros países como Europa, eso es lo que ha ocurrido, que la ganancia de capital no ha estado afecta a lo que es al impuesto, y todo lo contrario, al Estado le conviene, y paralelamente por ahí puede entrar lo que es la parte del dictamen fiscal, solo era a manera de referencia. Muchas gracias. Muy bien, no sé si habría consultas adicionales. Creo que hemos evacuado una amplia cantidad de temas. Creo que solo el tema del bono del Zorzal, ¿verdad? Esa es la ubicación del... A ver si usted lo explica para qué. Gracias. El bono del Zarzal surge de una deuda que tenía hace mucho tiempo el Banco Nacional de Desarrollo Banadesa. Recibió todo lo que es el Centro Cívico Gubernamental, que es un terreno. Ese terreno es denominado el Zarzal. Como en un determinado momento no se hizo efecto el pago y el Banco Central de Honduras era el garante, entonces esos terrenos pasaron al Banco Central de Honduras. Entonces, como el banco no es su finalidad tener terrenos, entonces se lo trasladó a la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas. Ella le proveyó al banco del bono, entonces el bono se llama, es denominado el Zarzal, por eso surge el bono del Zarzal. Entonces la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas está cancelando la deuda de lo que corresponde, y por eso la Secretaría en el despacho de finanzas es la que asigna los terrenos a los diferentes entes que han estado construyendo ahí. Básicamente eso es. Bien, con la explicación del caso y únicamente me voy a referir a dos consultas que en los trabajos técnicos de la Comisión de Presupuesto con los técnicos de finanzas han surgido. Sí, yo creo que vale la pena pues la aclaración tanto pública como para nosotros como miembros de la comisión. Y las preguntas son dos. ¿Cuáles son las causas del por qué el Banco Central no presenta las planillas a la Secretaría de Finanzas en el tiempo que establece las disposiciones generales del presupuesto? Entonces ahí sería importante saber si están con el sistema de recursos humanos o por qué es la consulta que viene de la Secretaría de Finanzas. Y la última es si el Banco Central tiene asistencias técnicas por concepto de donaciones, y si estas están reflejadas o agregadas o incorporadas en el presupuesto del Banco Central. Las demás preguntas creo que las hemos ido abordando durante la discusión, pero creo que esas serían las preguntas para que nos confirme si esto es así o no, y si no, para que quede claro aquí también frente a todos los invitados y al pueblo hondureño. En lo que corresponde a lo de las planillas, sí está subiendo el sistema CIREP. Eso la Secretaría de Estado, si no, nos bloquearía. La Secretaría de Estado en el despacho de finanzas, entonces sí está incorporado. Me imagino yo que tal vez ahí fue algún lapsus de la información que tal vez pudieron brindarle, pero sí el Banco Central de Honduras desde el año pasado ha estado cumpliendo. Incluso eso surgió a raíz de un requerimiento que hizo la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas, que era pruebas, que fue allá por septiembre del año precedente, es decir, del año 2014. Y el banco inmediatamente atendió. Y el banco ha estado atendiendo. De hecho, la información también está en el sitio web, ¿verdad?, que es el que se le da al IIAP. Entonces, siempre la información está ahí, ¿verdad? Eso creo, al menos que haya alguna data que no esté correspondiendo a lo que se ha requerido, pero nosotros hemos atendido y no hemos tenido ningún requerimiento adicional de parte de la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas. En lo que se refiere a las asistencias técnicas, pues el banco ahorita no tiene asistencias adicionales en las cuales se vea de una manera monetizada, es decir, que haya dinero que pueda ingresar y que se tenga que incorporar al presupuesto. Eso no lo tenemos, por esa razón no se incorpora, ¿verdad? Sí, había un sistema que era lo de la parte del era con el BID que se manejaba, pero esa contraparte de finanzas y contraparte del banco, y al final finanzas es el que erogaba los pagos, pero de ahí no tenemos otra asistencia así adicional. En esa parte creo que también está ampliando un poquito, es que las asistencias técnicas sí tenemos asistencias técnicas, es decir, pero normalmente lo que nos mandan por cuando hacemos al CAPTA. Por ejemplo, el CAPTA para los próximos 5 años tiene un presupuesto de $30 millones, de los cuales
funciona con donaciones. Solo Canadá aprobó el año pasado $8 millones para el CAPTA. Donación y regalo. El Departamento de Estadística de Europa, el Fondo Monetario Internacional, es decir, y los países, todos los países de Centroamérica aportaron $150.000. Eso fue lo que aportaron para los próximos 5 años. En cambio, todo el resto de los 29.3 millones son donaciones. Todavía hay una parte que todavía no ha sido entregada por España, porque España tenía un problema y parece que todavía no ha entregado, pero nos comunicaron hace como 2 meses que ya el gobierno de Canadá había aprobado 8 millones solo para el CAPTA. Bueno, entonces y lo otro es que normalmente las asistencias técnicas que conseguimos son asistencias técnicas que nos mandan los expertos. Hemos conseguido asistencia del Banco Mundial, del BID, del SEMLA, pero vienen los expertos a desarrollar los trabajos. Nosotros lo que ponemos es el personal de acá para que trabaje con ellos y aprendan, ¿verdad? Y hagan las consultas correspondientes. Es decir, es una asistencia que viene de afuera, no la pagamos nosotros, ¿verdad? Solo en esos casos que hacemos, pero las otras aportaciones que hacemos normales que tenemos en el presupuesto, lo que es el SEMLA, lo que es el Consejo Monetario, bueno, el Consejo no tenemos, y que son otras, ¿verdad?, instituciones así, pero de ahí no, por eso no se refleja. Por favor, licenciado. Agregando lo que menciona el licenciado y para que quede bien en el ambiente de lo que se refiere al CAPTA. El CAPTA recibe de varios países transferencias, pero el CAPTA en sí tiene presupuesto propio. Ese dinero no ingresa, más bien nosotros como Honduras le aporta al CAPTA. ¿Y cómo funciona esto? La asistencia técnica que menciona el licenciado. Entonces, por ejemplo, hay un seminario en Guatemala, van funcionarios de la Secretaría de Estado, del Despacho de Finanzas, funcionarios del banco, pueden ir de la comisión y de cualquier otro ente y van y reciben la capacitación. Entonces ahí actualizan a los técnicos. De esa manera es que recibimos la asistencia técnica. Pero en ningún momento hay un ingreso presupuestario a nuestra institución y eso quiero que lo quede bien establecido porque nosotros no recibimos dinero por ese caso. Muy bien, muchísimas gracias. Queremos agradecer aquí la presencia del delegado del Tribunal Superior de Cuentas, también de ONADICI, así como el Instituto de Acceso a la Información Pública, también la presencia del señor asesor de la Oficina del Tesoro Americano, que nos acompaña en estas audiencias, así como también a los miembros de la Secretaría de Finanzas. Debo decir que el Congreso Nacional invitó a otras instituciones que no están presentes, pero hizo invitación al Consejo Hondureño de Empresa Privada, al ONCAE, a FOSDE, a Democracia Sin Fronteras, al Consejo Nacional Anticorrupción, al FONAC y al ICEFI. Esto con el ánimo pues de que también los que participan en estas reuniones pueden participar. Y no quisiera pues terminar la reunión sin decirle a los que son invitados si quisieran tener alguna participación antes de dar cierre a esta audiencia. Si no la hubiere, pues entonces de igual manera en nombre del presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Rivera, quisiéramos dar por cerrada esta audiencia pública, agradecerle a los compañeros y compañeras diputadas que aquí han estado presentes y por supuesto a los funcionarios del Banco Central, en esta ocasión pues presididos por el licenciado Manuel Bautista, por todas las explicaciones y la información brindada. Confiamos pues que el Banco Central continuará con su rol de mantener la estabilidad de nuestra moneda, de la inflación y por supuesto, aunque no lo sea, generar ese crecimiento económico en beneficio de la gente, especialmente la que anda buscando cómo incorporarse a la actividad económica. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. A la audiencia pública de ejecución presupuestaria correspondiente al año 2015. Vamos a tratar de llevar algunas de las impresiones también, tanto de la comisión como de las personas que han llegado este día aquí hasta el Congreso Nacional. Diputada Gabriela Núñez, ya finalizando esta audiencia con el Banco Central de Honduras, ¿qué aspecto podemos destacar?
Bueno, sí, en realidad hemos continuado con las audiencias públicas, con el Banco Central, pues naturalmente es una institución que tiene a su cargo la conducción de la política monetaria, cambiaria y crediticia. No solo ejecuta un presupuesto per se, sino que también tiene costos adicionales por colocación de letras, por compra de divisas, mantener el mercado de divisas. Y eso hace pues que el Banco Central tenga quizá un tratamiento diferente. Pero lo importante en este caso es que el Banco Central, su objetivo primordial es mantener el control interno de los precios, es decir, control de la inflación y sostenimiento del valor interno de nuestra moneda. Ellos nos han concluido de que para este año pues el porcentaje de devaluación anual es de alrededor del 4%, con lo cual es moderado. Es un porcentaje pues que permite planificar y que permite pues que nuestra moneda se vaya ajustando al valor del mercado sin que esto ocasione grandes problemas. Y también el Banco Central nos ha manifestado de que los costos de política monetaria pues le van a ocasionar una pérdida que eventualmente el gobierno tiene que cubrirlo al Banco Central de alrededor de 270 millones de dólares el año pasado y que este año puede que sea un poco más. Pero la tendencia y lo que nosotros buscamos es que al 2020, porque aquí en el Congreso le aprobamos una ley de recapitalización para fortalecer la autonomía del Banco Central, es que de aquí al 2020 el Banco Central más bien le transfiera recursos al Estado, es decir, que se vuelva superevitario. Y por el otro lado también se habló aquí del nivel de la inflación, que anda alrededor de un 4% para el año también, es de lo más bajo, y que eso también tiene que ayudar a que la tasa de interés baje, porque eso es algo que también nosotros creemos que es importante para estimular la economía, que necesita mejorarse para generar empleo fundamentalmente, que es lo que la gente está pues inquieta o que les provoca una frustración económica de no poder tener un empleo. Bien, gracias a la diputada Gabriela Núñez. También vamos a tratar de abordar en estos momentos a don Manuel Bautista. Don Manuel, bueno, básicamente ya se ha finalizado con esta audiencia pública de ejecución presupuestaria por parte de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional. ¿Qué aspectos podemos dar a conocer en torno a lo que ustedes han hecho este día? Bueno, de que realmente hemos demostrado y hemos explicado a la Comisión de Presupuesto del Congreso cuál ha sido el movimiento de las diferentes variables, cuál ha sido la tendencia de los diferentes rubros que componen tanto los ingresos como los egresos, y explicarles a ellos por qué en algunas áreas se ha elevado un poco más, en variables como en la parte de la emisión, por ejemplo, que ha sido un poco menor que en otros rubros. Entonces es explicarle con transparencia y que el Congreso Nacional conozca de nuestra voz y nuestra presencia, las explicaciones correctas, y le hemos dado respuesta a todas las inquietudes que ellos elaboraron. Como personas autorizadas también uno de los aspectos importantes para recalcarle a la población hondureña es la solidez que tiene ahorita el sistema financiero nacional. Completamente, es decir, nosotros le hemos explicado de cómo funciona el Banco Central, el papel que genera, su papel de mantener la estabilidad interna y externa de la moneda, del manejo que hace de la política crediticia y cambiaria y de las diferentes actividades que realiza el banco para mantener la solidez tanto en la parte externa del país como en la parte interna de las instituciones del sistema financiero. Bien, gracias a don Manuel Bautista, que es representante del Banco Central de Honduras. Así que nosotros también más adelante les vamos a estar llevando lo que acontece en la sesión legislativa del Congreso Nacional. Así que de momento nosotros despedimos esta transmisión especial. Hasta luego, licenciado. Le invitamos
cada viernes a disfrutar del primer programa cinematográfico educativo del país. Un nuevo concepto para aprender con el cine y sobre el séptimo arte. Entrevistas, música, cortometrajes y recomendaciones fílmicas en un solo espacio. Cinemateca Universitaria, viernes en punto de las 2 de la tarde. Véalo aquí en Congreso TV. El trabajo que desarrollo aquí es motivo de orgullo. En 1970, esta portada presentó al mundo una tribu de monos japoneses aficionados a las aguas termales. Viven en una montaña remota en la región de Nagano llamada Jigokudani Yaenkoen. Para llegar es necesario caminar unos 2 kilómetros por un sendero de montaña. Pese a su lejanía, atrae más de 140.000 visitantes al año, muchos de ellos extranjeros. No existe otro lugar en el mundo donde se puedan ver tan de cerca monos tomando un baño. Es una criatura increíble. Los monos se bañan así por cerca de 50 años. Todo empezó cuando un mono probó un baño termal al aire libre en un ryokan o pensión local. La propietaria del local lo pudo ver. Primero probó la temperatura del agua, así. Luego se fue hundiendo y empezó a nadar. Uno tras otro, los demás monos empezaron a imitarlo, hasta que el baño se convirtió en una costumbre habitual para toda la tribu. Durante la noche los monos viven arriba en la montaña. A medida que despunta el día, bajan a esta pileta de aguas termales construida especialmente para ellos. No usan el agua caliente para bañarse.